Buenos días, mi nombre es Roberto Sastre Taviano y a continuación presentaré el tema de la calabaza, el tomate y el frijol. Para iniciar nos habla que la mayoría de las calabazas que se consumen en el mundo tienen su origen en especies que fueron domesticadas en México, ya que todas ellas pertenecen al género Cucurbita. De hecho, se trata de la primera planta cultivada en Mesoamérica, cuya fecha más antigua es de hace unos 10.000 años. Y que a partir de la conquista española es un producto que se dispersó por el mundo, ya que producen frutos que pueden alcanzar un tamaño considerable y que poseen una pulpa bastante carnosa. Fueron apreciadas en la época prehispánica, sobre todo por sus semillas, o las también conocidas pepitas, ya que como se sabe, las pepitas representan una fuente eficiente de proteínas y se pueden almacenar por largo tiempo. Y gracias a estas cualidades de las pepitas ayudan a explicar el proceso que llevó a que la calabaza fuera una de las plantas que los grupos nómadas buscaban constantemente para recolectar sus frutos. Y bien, así como la calabaza también ha ido evolucionando. Algunos de los cambios más notables que se presentan entre la calabaza silvestre y la domesticada están en la disminución del sabor amargo de la pulpa, el aumento en el tamaño de las partes utilizadas como el fruto y que la evidencia más antigua de la calabaza domesticada corresponde a la Cucurbita pepo, precisamente una de las variedades más utilizadas en la actualidad, y se encontró en la cueva de Gila Náquitz en Oaxaca. Se trata de semillas y de las cuales se obtuvieron fechas de entre 8.300 y 10.000 años antes del presente, es decir, entre 600 y 800 de la Cucurbita pepo. En la antigüedad podemos deducir que era la más apta para las condiciones ambientales de Mesoamérica. Y si hacemos a un lado al maíz, que era pieza importante, la calabaza es sin duda la especie vegetal más representada en el arte mesoamericano, seguramente porque además de sus atributos alimenticios se le otorgaban otros simbólicos. Se hacían representaciones de cada una de sus partes. En otras regiones y épocas se elaboraron vasijas que muestran las características forma de la calabaza, madura, en otras ocasiones la planta misma, el fruto o la flor aparecen como motivo decorativo sobre los objetos de la cerámica. Y gracias a esto sabemos que era un fruto especialmente apreciado. Es mencionada en compañía de otros productos fundamentales como el maíz en los relatos que aluden a la creación del mundo y es parte regular de las ofrendas de alimentos que se hacían a los dioses, e incluso ahora se utiliza para las ceremonias de los grupos indígenas y es infaltable en las ofrendas del Día de Muertos. Esto nos habla que la calabaza siempre ha tenido una gran importancia dentro de la cultura mexicana y por ende era un producto muy consumido. En la época prehispánica la calabaza era parte esencial de la dieta básica y se aprovechaban al igual que ahora sus distintas partes, en especial las pepitas, ya que como sabemos se pueden almacenar y se pueden comer tanto tostadas o molidas para añadirlas a distintos platillos. Tras la conquista de los españoles la calabaza se exportó al mundo y fue tal la adaptación que lo que aquí llamamos calabacitas, que es fruto tierno de la Cucurbita pepo, es también conocida como calabaza italiana o zucchini. Hoy en día en México es el mayor productor mundial de la calabaza. La producción ronda entre las 560.000 toneladas, seguido por países como Estados Unidos, Italia y Japón. Este último produce hasta 255.000 toneladas. Llegamos a la conclusión de que la calabaza formó parte fundamental de la alimentación de los prehispánicos, así como es una pieza fundamental en la actualidad, tanto para nuestro país como para distintos más. Cambiando de tema, vamos al jitomate. Primero se debe de aclarar que es jitomate y tomate. Para los mexicanos el jitomate es el fruto rojo, el más conocido, y el tomate es un fruto verde, el cual tiene una cáscara y su sabor es más ácido. Esa es la diferencia, pero en algunas regiones de México se confunde el tomate con el jitomate y también era más consumido el tomate que el jitomate. Pero nos toca hablar del jitomate, ya que fue el más aceptado por el mundo.
tanta que no es exagerado señalar que se trata de una de las mayores contribuciones de la naturaleza mexicana a los paladares internacionales. Pero en la antigüedad el tomate es más antiguo que el jitomate. De hecho, en Mesoamérica su uso estaba más difundido y era más común que el jitomate. Los primeros vestigios conocidos de tomate domesticado preceden a Zoapilco, una aldea temprana en la cuenca de México, y son de aproximadamente 5000 años antes de Cristo. En Teotihuacán, Puebla, regiones de la que procede buena parte de la información sobre el aprovechamiento y la domesticación de las plantas que conforman el núcleo de la dieta mesoamericana, se han encontrado restos que corresponden a 900 años antes de Cristo. Sobre el jitomate prácticamente no se poseen datos arqueológicos, aunque su mención en las fuentes demuestra claramente que se le conocía y aprovechaba en la época prehispánica. Se consumen frescos. El hecho de que el proceso de putrefacción del tomate sea más dilatado sería una de las causas que expliquen la principal cualidad del tomate sea su capacidad de matizar los sabores. Es claro que además de dar una adecuada consistencia a las salsas y aminora el picor del chile y hace con ellos más agradable su consumo. Pero a pesar del amplio uso del tomate en México, en el resto del mundo fue mejor aceptado el jitomate, al grado que modificó los hábitos culinarios de varias regiones, y de hecho es una de las verduras de mayor demanda en la actualidad. Y ahora es tan común e indispensable en tradiciones gastronómicas de diversas regiones del mundo. Aunque al principio tampoco fue muy bien recibido, como los europeos lo relacionaban con plantas como el baleño, la belladona y la mandragora, lo creían venenoso y evitaban su consumo. Las plantas del tomate fueron más apreciadas como plantas medicinales que como alimento. Con el paso de los siglos, esa situación. El jitomate, cambiaría. Después de la conquista, fue llevado a otros países. Bueno, el primer país en aceptarlo fue España, lógicamente, pero después de eso se exportó a diferentes países como Italia, que sin duda fue el país que con mayor entusiasmo adoptó el jitomate, entre otras cosas porque las condiciones ambientales de la península itálica resultaron propicias para su cultivo, al punto que es el ingrediente principal en su gastronomía. Los italianos adaptaron con éxito el jitomate, bueno, tomate para ellos, a sus necesidades. Desarrollaron técnicas para cultivarlo de acuerdo a la geografía de la península e idearon técnicas para deshidratarlo y almacenarlo, para consumirlo en épocas que no había cosecha. A la larga en Italia se desarrollaría la técnica de enlatar el jitomate y la salsa. Aunque al principio fue considerado una planta peligrosa, poco a poco se fue ganando su lugar en la mesa y actualmente se consume en grandes cantidades, literalmente industriales. A lo que esto gracias a la contribución en 1876 de la famosa salsa Capsu, cuyo ingrediente principal es el puré de tomate. Hoy en día producen en todo el mundo alrededor de 100 millones de toneladas que se destinan al consumo fresco y procesado. Con esto podemos decir que el jitomate hoy forma parte de la alimentación de muchos mexicanos y también de varias partes en el mundo. De un tema muy importante como lo es el frijol para los mexicanos. Con los frijoles, los mexicanos tenemos una relación que se extiende por milenios, a lo largo de los cuales hemos desarrollado las técnicas para procesarlo, que de tan conocidas se nos antojan simples, pero que encierran un profundo conocimiento sobre las características del producto y los modos más eficientes de prepararlos, de sacarles el mayor provecho. Y de todos los productos salidos de estas tierras, el frijol es uno de los que mejor aceptación tuvo a nivel mundial, aunque cabe señalar que ni tuvo mayor impacto en las prácticas agrícolas ni sustituyó a otras leguminosas. Resulta curioso que a pesar de la fuerte presencia en la dieta básica y de su importancia para el cultivo de la milpa, los frijoles fueran domesticados bastante tiempo después que otros dos ingredientes básicos, el maíz y la calabaza, sin que esto implique de modo alguno que no se recolectaba y consumía desde antes, solo que su proceso de domesticación fue posterior, si bien todavía cabe la posibilidad de que aparezcan datos que indiquen lo contrario.
pero por el momento las evidencias de vainas y semillas de frijol domesticadas más antiguas que se conocen proceden a Tehuacán, Puebla, y tienen una antigüedad de aproximadamente 2300 años antes del presente. Al parecer, la mayoría del frijol que se consumía en la época prehispánica pertenece al género llamado Pebaceolus vulgaris y se le daba como ahora una multitud de nombres y tal vez hasta usos específicos en función del color de su semilla, que es lo que se aprovechaba principalmente, aunque también era usual utilizar como verdura la vaina aún tierna, Aunque se cuenta conocido con poca mejor como el información ejote. del frijol, Hay un poco de ella en códices de la época colonial. Es más común encontrar referencias del frijol, bien sea en alusión a su atribución o al nombre de algunos lugares, varios de los cuales aún lo conservan, o formando parte de la grafía de los vocablos que llevan el componente etl, que es muy conocido en diferentes partes del país, que en la palabra náhuatl significa frijol. Y según la matrícula del tributos y el Códice Mendoza, la Triple Alianza recibía periódicamente tributos de frijol que incluían hasta 25 trojes procedentes de provincias situadas en la periferia del corazón del imperio. Aún después de la conquista, los cargamentos de frijol seguían siendo exigidos como tributos por parte de las nuevas autoridades. Y también se le involucra, de hecho, aún lo hacen algunos grupos indígenas en ritos cuyo propósito es y el propiciar la frijol, como fertilidad otras de la tantas tierra. verduras, también fue llevado a Europa. Y la primera referencia que se tiene de su cultivo es en el año 1542. En países como España, donde se les conoce, se les llama judías, se consumen diferentes platillos referente a esta planta y sus frutos. Actualmente en México se producen hasta 1.2 millones de toneladas de semillas que consumimos tanto en un tanto de abanico de preparaciones caseras como procesadas y enlatadas. Y esta cantidad de frijoles representa el 7% de la producción mundial. Otros países con un alto índice de producción son los Estados Unidos, Brasil y China. En cuanto a su consumo, se ha calculado que en México es uno 50 gramos diarios por persona, misma tasa que en Japón, pero notablemente menor a la de Uganda, donde en promedio cada persona consume entre 100 y 150 gramos diarios. Y como todo producto nativo, el frijol nunca se abandonó, sino que se adaptó a las nuevas formas de preparación. Con el paso del tiempo se fueron desarrollando nuevas formas de prepararlo, claro, sin abandonar las tradiciones, y se le combinaba con otros productos como la carne de puerco. Y hoy en día los frijoles aún conserva parte del alimento que complementa, tal vez sería más adecuado que enriquece a otros platillos. Un producto con tal importancia para el sustento diario no podría estar desligado, ya que en México se consume diariamente y por diversas familias, no importa la condición social a la que pertenezcan, ya que el frijol es un producto muy rico y muy sabroso. Así que podemos concluir que el frijol es una parte fundamental de la cultura gastronómica de nuestro país. Estos serían los tres temas que abordaría. Por su atención, gracias.